era parecido a lo que Dios hizo con nosotros. Un hombre que trabajaba por muchos años en las vías del tren. Él se encargaba de mover las vías y direccionar aquellas vías hacia el lugar donde el tren tenía que dirigirse. Y había trabajado toda su vida en esas vías del tren. Su trabajo era asegurarse que esas vías se movieran hacia la dirección donde el tren iba. Él tenía el control de las vías y su hijo había crecido con él en aquel trabajo. Él iba con papá y conocía de igual manera el funcionamiento de aquellas vías. Pero un día el niño tropezó mientras el tren venía cerca y cayó en las vías del tren. Y el padre tenía dos opciones: o cambiar las vías, la dirección de aquel tren hacia un precipicio. Aquel tren traía más de 100 personas. O dejarlo en su rumbo que tenía que ir y que su hijo muriera. Qué momento tan difícil para aquel padre. Y no tenía media hora para pensar qué decisión iba a tomar. Era una decisión instantánea: o moría su hijo o morían todas aquellas personas que venían en el tren. Y él decidió que muriera su hijo. Aquel hombre lloraba por la muerte de su hijo. El tren se detuvo. Y mientras él lloraba por la muerte de su hijo, había decidido que su hijo muriera para salvar a más de 100 personas que venían en aquel tren. El tren se detiene y mucha gente se baja. Algunos se bajaron a fumar, algunos se quedaron con su computadora, mientras el padre sentía el dolor por la muerte de su hijo. Muchos fueron indiferentes al dolor del padre. De la misma manera, un día Dios entregó a su hijo por usted y por mí. Y hay mucha gente que aún es indiferente a ese gran amor que nos ha dado el Padre, que Cristo murió por nosotros siendo culpables. Entregó a su hijo para que tú y yo viviéramos. Él entregó a su hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Igual este Padre entregó a su hijo para que más de 100 personas vivieran. Pero cuánta indiferencia muchas veces al amor que Dios nos ha dado. Cuántas veces somos indiferentes a ese gran amor que el Padre nos ha dado. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún culpables, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Éramos merecedores de la muerte eterna. Éramos merecedores del castigo eterno. Éramos merecedores de la ruina, de la miseria, de la enfermedad. Pero ciertamente Él llevó nuestra enfermedad. Él llevó nuestras dolencias. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él sufrió nuestros dolores por amor, por amor, por amor. Por eso el tema de este día es un amor inexplicable. Es un amor inexplicable, algo que no tiene explicación. Por eso Juan relata y no pone una definición en Juan 3:16. No hay una definición. Solo dice: de tal manera, que dice, amó. Porque Juan no dice de esta manera y relata o pone una definición, pero eso de tal manera no tiene una definición. ¿De qué manera, Juan? De tal manera, dice, que ni siquiera mismo puedo explicarles. Ni siquiera yo mismo puedo explicarles de qué manera. Solo sé que Él nos amó porque se entregó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor inexplicable. Ese es el amor que no te lo puedo descifrar. Es un amor que se entregó sin condición alguna. Es un amor que se entregó sin que tú y yo pudiéramos de pronto hacer algo primero para luego Él entregarse. Él se entregó primero. Él se entregó primero siendo aún pecadores.
Él pudo haber esperado y pudo haber dicho: cuando ellos se arrepientan, entonces yo voy a morir en la cruz. Porque a veces nosotros condicionamos. El ser humano condiciona primero. El ser humano dice: si tú haces esto, yo voy a hacerlo. Si tú cambias en esto, yo voy a cambiar. Entonces no es un cambio genuino. Estás teniendo un cambio condicionado a que alguien haga algo más por ti para tú tener un cambio. No, Cristo primero se entregó por ti y por mí, para luego ver el rescate de la humanidad. Él se entregó primero. ¿Sabe cuál es la causa de las guerras hoy en día? Es que todo el mundo tiene la razón y quiere justificar. Si usted va de un lado de la guerra, tiene la razón y le da los motivos y la causa por qué están en la guerra. Si va del otro lado, igual, tiene los motivos y la causa del por qué están en la guerra. Cristo no buscó un motivo para no ir a la cruz. El motivo para ir a la cruz fuiste tú y fui yo. Ese fue el motivo por el cual fue a la cruz. Descendió de lo más alto, siendo el más grande. No había nadie, no hay nadie, ni habrá alguien que sea más grande que Él. Él es el grande de grandes. Descendió a la cruz. Para ser el más grande un día tienes que volverte el más pequeño. El más grande es aquel que se hace como un niño. Es aquel que se entrega por completo. Fue humillado. Y lo que más nos cuesta a nosotros es poder digerir cuando nos humillan. Nos tocan el ego, nos tocan el orgullo, y no podemos digerir que alguien nos pueda humillar. Pero Él fue humillado hasta la muerte. Se entregó por ti y por mí. Fue crucificado, cayó, enmudeció, no abrió su boca por amor. ¿Sabe con dónde murió? En una cruz. Usted va hoy a la ferretería, ¿sabe qué es lo más barato? Los clavos. Siendo el Hijo de Dios, una corona de que fue de espinos. Siendo el Hijo de Dios, vino del cielo con todo en el cielo a morir por usted y por mí. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo estoy recibiendo ese amor del Padre a mi vida? ¿Cómo yo estoy correspondiendo al amor del Padre? Qué difícil cuando hay una pareja donde uno lo da todo y el otro no da nada. ¿Cómo se siente usted? Cuando usted hace todo por esa pareja y lo da todo, pero el otro lado no hay correspondencia, no corresponde. Te tengo una noticia: el Padre lo dio todo, lo entregó todo, y está esperando que tú le correspondas a ese gran amor que le entregó por ti en la cruz del Calvario. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, en que siendo aún culpables, pecadores culpables, Cristo murió por nosotros. Tengo 3 versiones. Esa es la versión Reina Valera, la TLA, traducción lenguaje actual, dice: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, a pesar de que nosotros éramos culpables. La otra versión dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿O cómo tú responderías? ¿Por qué nos ama Dios? ¿Qué tú le dirías? ¿Por qué nos ama el Señor? ¿Qué tú responderías si alguien te pregunta: ¿por qué nos ama tanto? Si a pesar de haberle fallado, si a pesar de haber caído, Él te vuelve a levantar, Él te vuelve a dar su amor, Él te muestra su misericordia, Él te muestra día con día que ese amor no se acaba, que ese amor es inagotable. ¿Cómo tú respondes a esto? Si le fallaste una, otra y otra vez y Él te sigue amando. Por eso no tiene explicación, porque su amor no está condicionado, su amor ya fue entregado.
A veces nosotros condicionamos. Y hasta los niños te dicen: si tú haces esto, papá, yo voy a hacer esto. Y te van condicionando. Yo recuerdo que el día le dije a la niña: amor, llévame esto para allá y tíralo a la basura. ¿Qué sería de aquellos que no tienen dinero para pagarla? Por eso es gratuita, no se compra ni se vende. Simple y sencillamente cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El creador del universo, quien hace girar las constelaciones y ensancha las nubes variadas, que pinta pavos reales y la puesta del sol y el arcoíris, que conoce el final desde el principio y creó el mundo con su orden verbal. Ese mismo Dios nos ve, nos conoce y nos ama. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios que habló y la creación existió. Es el mismo Dios que te ama. Es el mismo Dios que te hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Ese Dios tan grande mostró su amor. Y como Él es grande, su amor tampoco es pequeño. Su amor es como es grande, inmutable. No cambia, su amor es el mismo. Su amor sigue estando ahí para con la humanidad. La gente se pregunta: ¿dónde está Dios? La pregunta no es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el ser humano ahora? ¿Qué es lo que el hombre está haciendo ahora? Porque el hombre ha tomado su propio camino. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El camino de Jesucristo en San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tomas ese camino, tu vida va rumbo a la eternidad con Cristo. Pero este camino es angosto. Esta puerta es angosta y pocos son los que van por ella. El camino de Jesucristo tiene señales. El camino de Jesucristo tiene señales que te dicen para, algo otras que te dicen a la izquierda, hacia este lado. Pero hoy en día el ser humano quiere tomar su propio camino. El camino muchas veces del hombre lo lleva a la muerte. He visto tanta gente, tanto adultos como jóvenes, morir porque se alejaron de Dios, porque se apartaron de Dios. Y Jesucristo dijo: alejados de mí nada pueden hacer. Pero el ser humano busca su propio camino. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, viendo las maravillas, pecaron contra Dios. Y Dios envió serpientes y les mordían y morían. Pero clamaron a Dios, se humillaron, y Dios mandó a Moisés que hiciera una cruz y una serpiente de bronce, y que miraran a aquella serpiente. Es el símbolo de mirar a Dios nuevamente, de levantar nuestra mirada hacia Dios. Y por eso Jesús muere en la cruz, para que nosotros levantemos nuestra mirada hacia Dios, para que nosotros nuevamente miremos el camino correcto, busquemos el camino correcto. Pero el ser humano ha ido en pos de sus propios deseos, de su propia concupiscencia, de su propia voluntad, de su propio anhelo, y han dejado a Dios a un lado. Qué terrible vivir sin Él. Qué terrible vivir sin Dios. Sin Dios no hay esperanza.
Sin Dios el camino se vuelve torcido. Sin Dios el camino se vuelve oscuro. Sin Dios el camino se vuelve imposible. Pero el que tiene a Dios, todo le es posible. Todo le es posible. Él te ve y te conoce y te ama, independientemente de tus errores, independientemente de cuántas veces tú le hayas fallado. Él te ama, porque Él sabe, aún conoce cuántos cabellos existen en tu cabeza. Él te conoce de principio a fin. Desde antes que tú respiraras, Él ya te conocía. Desde que estabas en el vientre de mamá, desde que eras un embrión, sus ojos estaban puestos sobre ti con un propósito eterno en esta tierra. Y ese propósito es el mismo ahora, es el mismo. Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. Él sigue esperando por ti. La palabra nos dice que antes de que respiráramos por primera vez, Dios conocía todos los amaneceres que veríamos, todas las canas que intentaríamos ocultar. A veces intentamos ocultar las canas con un tinte bien negrito ahí. Si no lo ponemos negro, lo ponemos de un color y de otro y de otro y de otro. Escucha, habrá un día que no vas a poder ocultar esas canas. Dale gloria a Dios por cada cana que el Señor te da. Es muestra que ha extendido sobre ti su misericordia. Es muestra que ha extendido sobre ti los años. Es muestra que te ha dado más de lo que tú y yo podíamos esperar. Tengo 42 años y yo no sé qué es una cana. Y no sé, el Señor sabrá. Y vea que he tenido momentos que es como para que me salgan canas. He tenido momentos que no ha sido tan fácil y es como para que me salgan canas, pero no me salen, no sé por qué. Y si un día me salen, no las voy a ocultar, le voy a dar gracias a Dios por cada cana que me dé. Y al que me la sacó también. Voy a darle gracias a Dios. No trate de ocultar. A veces queremos estirarnos la piel que un día se va a arrugar. Así te la estires así te pegas crazy glue, se te va a arrugar un día. Sí, eso es natural. No trate de ocultar las arruguitas que Dios te dio. Al contrario, sea agradecido y dile: Señor, me has extendido los años y tu misericordia para conmigo no se ha terminado. Día con día tú me muestras tu amor, tú me muestras tu misericordia, y los años que tengo, Señor, son motivo para darte gracias. Tenga cuidado con esa cirugía, porque el día que Cristo venga no vaya a ser que no la conozca con tanta cirugía. Disculpen. Dios le dio su amor y como la hizo es perfecta, es perfecto. Ese es el amor de Dios sobre su vida. Una señora estaba en agonía, muriendo, y le clamó a Dios: dame más años de vida. Y Dios le dio más años de vida, le dio 20 más. Le dijo: te voy a dar 20 más. Y como le dio 20 más, fue donde el cirujano plástico le hizo operaciones y supuestamente como nueva. Saliendo de la clínica iba cuando le atropelló un carro y murió. Cuando llegó al cielo: Señor, me prometiste 20 años. Discúlpeme, hija, no te conocí, le dice. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado, que Dios la hizo perfecta. Dios le hizo perfecto. Así como es, así le ama. Con arrugas, sin arrugas. Con canas, sin canas. Así le ama el Señor. Sea agradecido con Dios. Dele gracias a Dios. Escuche, a veces nos da vergüenza con la barriguita que tenemos. Dele gracias a Dios, que ha hecho buenos ahorros. Que no le dé pena. ¿Sabe por qué? Eso quiere decir que Dios ha sido el que le ha proveído y que ha comido bien. Sí. Sí, imagínese. Démosle gracias a Dios por todo.
Sí, cuidémonos también porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No vaya a agarrar, el pastor dijo que comiera, ¿verdad? No, cuídese también. Cuídese porque somos templo. Le voy a contar un secreto por qué no paso de donde estoy. Durante años he usado las mismas camisas. Y cuando ya siento que el botón está por salir y que le va a ir a dar un ojo a usted, entonces comienzo a bajarle. Esa es la medida. No cambio camisa, porque si cambio camisa voy a continuar ¿qué? Entonces con la misma que tengo yo ya sé la señal hasta dónde tengo que parar. Pero he aprendido algo. He aprendido a darle gracias a Dios por su gran y eterno amor que me ha dado, porque Él me ha dado un gran amor, un eterno amor, un amor inmerecido, un amor incomparable. Dele gracias a Dios por todo y en todo. Dios mismo se encargó muriendo y viviendo, muriendo y resucitando para demostrarnos el alcance de su gran amor por nosotros. Vino, murió y resucitó. Escuche, ¿quién de ustedes daría a su hijo por la humanidad? Si le dijera, hermano Marlon, tiene que dar a Cristian para que la humanidad se salve, de Manadores es la primera, cuidadito. Primero te entrego a vos, le dijo, antes que a Cristian. Sí, es así. Es el amor de madre, ¿no? No, y es el amor de mamá. Estaría dispuesto, yo sé que está dispuesta a entregar a hermano Marlon y no a Cristian. No, y es una realidad. Es el amor de mamá, ¿no? Levánteme la madre, que la mano la madre es que estarían dispuesta a entregar a su hijo y al esposo. Ahí sí todas la levantan, ¿verdad? No, es una realidad. Yo creo que a Carlos no necesita que Sila lo entregue, se entrega solo. Es que el amor de padre va más allá, es inexplicable. Pero ¿sabe por qué Dios entregó a Jesús en la cruz del Calvario? Porque tú fuiste su creación. Tú también eres su hijo. Y Él dijo, voy a rescatar lo que se perdió. Voy a rescatar lo que estaba perdido. Por amor, por amor, por amor. Todo fue ¿por qué? Por amor. Cuestionamos tanto muchas veces. Pero sabes que hay mucha gente acá que en este tiempo ya estaría muerta. Pero ¿sabes por qué no has muerto? Porque el amor de Dios te ha guardado, el amor de Dios te ha protegido, el amor de Dios te ha cubierto. Su amor ha sido demasiado grande. Hay gente acá que hace tiempo hubiese muerto, pero su amor sobrepasó. Hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Por qué me amas tanto? Es más, tú misma te preguntas, ¿por qué Dios me ama tanto? Si siendo pecador, si le fallé y me dio una nueva oportunidad. Eso es lo que no tiene explicación. ¿Por qué nos ama tanto? Buscarías en los diccionarios, buscarías por todos los medios posibles. Puedes buscar, ir y navegar en el internet y hacer la pregunta ¿por qué? Y no vas a encontrar una respuesta en definición. Porque no hay nada que pueda definir aquello que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es demasiado grande. Fue demasiada grandeza lo que Él hizo en la cruz del Calvario, teniéndolo todo. ¿Sabe que hay algo en el ser humano? Y es el ego, el orgullo. Y eso es lo que más Dios tiene que trabajar en nosotros. En el ego y el orgullo. En que siempre pretendemos tener la razón. Jesús no buscó una razón para no ir a la cruz. Tenía muchas. La primera, no era pecador. Segunda, no era culpable. Tercera, era el Hijo de Dios. Comienzo a mencionarle y hay muchas razones por las cuales Él no hubiese ido a la cruz. Pero Él no buscó una razón para no ir a la cruz. Él buscó una oportunidad para salvarte a ti y salvarme a mí. Él siempre mostró su amor. Que en los momentos difíciles, que en los momentos aún en donde tú tengas la razón, busca una oportunidad para mostrar el amor de Cristo, que aún
teniendo la razón, se entregó por nosotros. Aún sin ser culpable, ¿qué hizo? Se entregó por nosotros. No hay forma en que podamos pagar. ¿Quién puede comprender semejante amor? ¿Quién puede comprenderlo? En el Salmo 139, 15 y 16 nos relata ese gran amor. El relato de la serpiente de bronce tomada del Antiguo Testamento en Números 21, 4 al 9 alude a la múrmura y se queja en el desierto con Dios. El pueblo alude al comportamiento de rebeldía de un pueblo que murmuraba y se quejaba en el desierto contra Dios y contra Moisés. Les daba maná y de ahí querían carne. Les daba una cosa y de ahí querían otra. Y murmuraron contra Dios. Dios decide enviar serpientes venenosas y muchos israelitas murieron, y arrepentidos de su actitud clamaron y pidieron perdón. Dios pide entonces a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Cuando alguien era mordido, dirigía la mirada a la serpiente y se salvaba. La serpiente era solo un símbolo, un indicador que les hacía volver la mirada hacia Dios. Del mismo modo, Jesús sería levantado en la cruz para que todo creyente pueda alzar su vista de fe, no morir y alcanzar así la vida eterna. De esa misma forma, hoy en día tú puedes levantar tu mirada a Dios. Y si le miras a Él, y si le reconoces como el Cristo, como el Señor y el Salvador de tu vida, te aseguro que no solo vas a ser salvo tú, sino también toda tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Está ahí. Tanto el plato de la muerte como el plato de la vida están servidos. Están ahí los dos, uno en una mesa y otro en otro. La vida y la muerte. La vida si obedecemos y la muerte si desobedecemos. La vida si escuchamos la voz de Dios para obedecerle, y la muerte si aún escuchando no obedecemos. Está escrito en la palabra del Señor. Está ahí. Cada quien toma sus propias decisiones en el camino. Tú no puedes culpar a los demás de lo que te pasa a tu alrededor. Tus decisiones van a determinar y van a definir dónde vas a pasar la eternidad. O con Cristo, con una vida eterna, en un paraíso eterno o en el infierno eterno. Hay dos lugares donde el hombre va a pasar la eternidad. Hay un infierno eterno y hay un paraíso eterno. Y todos somos conscientes de esto. ¿Dónde pasaremos? Está determinado por nuestras decisiones. Porque Dios ya entregó a su Hijo para que usted y yo seamos ¿qué? La salvación está servida. La vida eterna está servida. Usted y yo decidimos. En el Salmo 139, el versos 1 al 6, el salmista David menciona ese amor tan grande de Dios. Y dice en el verso 1 del capítulo 139 del Salmo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo usted puede comprender que Dios le ha dado la vida hasta el día de hoy? Estuvo en el valle de sombra y de muerte, pero Dios le preservó la vida. Levánteme la mano, ¿cuántos estuvieron a punto de morir en el tiempo de la pandemia? O en algún momento estuvieron a punto de morir. Creo que la mayoría. Pero ¿por qué está aquí hoy? ¿Cómo puede explicar que usted está vivo o viva si estuvo quizá en un hospital, conectado a una máquina? El hermano Ángel, póngase de pie, hermano Ángel, por favor.
El muchacho comenzó a congregarse, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a comprometerse con Dios en todos los ámbitos posibles. Pero un día recibe una llamada que está en el hospital. De un momento a otro. Y creo que los doctores no encuentran explicación porque él estaba vivo. No hay una explicación. Quiero conectarle algo de por dentro que le bajara, no sé qué, que le saliera la sangre, que eran coágulos de sangre en la cabeza. Un muchacho joven. Y a veces pensamos que tenemos la vida por delante. Mañana no sabemos qué puede pasar. Y estuvo en el hospital. Pero me impactó algo la fe de este muchacho, de no renegar y no murmurar. Cualquiera hubiese dicho, si me congregaba, si iba a la iglesia, iba a la oración, ofrendaba, diezmaba. Y es lo primero que sacamos nosotros. Entonces condicionamos a Dios. Y le decimos, Señor, pero si yo diezmaba, si yo ofrendaba, si yo hacía esto, si oraba. Y condicionamos a Dios entonces que lo que estoy haciendo, Dios tiene que obligadamente a corresponderme a lo que yo quiera. Y le reclamamos a Dios. Y le preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Precisamente por eso a ti. Porque tienes que entender que lo que pasa en la vida, si estás en la voluntad de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aún aquellas que no entiendes, aún aquellas que te puedes hacer 1000 preguntas y decirle, Señor, ¿por qué? No le preguntes por qué, porque te va a mantener siempre ahí mismo. Mientras tú le sigas preguntando por qué, te va a mantener ahí mismo. Aprendí a darle gracias a Dios aunque no entienda. Aprendí a darle gracias a Dios aunque duela. Aprendí a darle gracias a Dios en todo tiempo. ¿Y sabes qué? No me ha dejado en vergüenza. He visto su misericordia, he visto su bondad, he visto su buena voluntad. Este muchacho salió del hospital. Los doctores nos explican qué era lo que tenía, hermano. Si me puede dar el micrófono, este micrófono, Cristian, ahí atrás, si me pueden dar un micrófono. Hay uno acá. Puede venir acá arriba, hermano Ángel. Ahí puede ser. 7. Sí. Bendiciones a todos. Bueno, hace 8 meses, a mí estando bien, de la nada, un día en la tarde, vine del trabajo un viernes, estaba preparando ya para venir a la iglesia y cuando sentí un dolor en la cabeza que me dejó un poco sordo los oídos y después me siguió el dolor tan fuerte que como si apretara la cabeza y bueno, casi perdí el sentido, casi desmayé. No me desmayé, gracias a Dios, pero después de eso me llevaron al hospital y me diagnosticaron que es aneurisma cerebral, que esa enfermedad, o sea, yo no tenía ningún tipo de causa que hubiera provocado eso, simplemente fue de la nada, de un momento al otro, y los doctores no me supieron decir qué era, o sea, exactamente. Hay muchas posibilidades de que puede ser hereditario, pero es la única salida, pero no sé la verdad. Y me dijeron que también de cada 10 pacientes, 1 o 2 son los que salen así tan, o sea, sanos, normal, como me pueden ver a mí. Gracias a Dios estoy bien, puedo trabajar. A los 8 meses regresé a mi trabajo y tengo la misma capacidad, la misma fuerza, e incluso a veces en algunos aspectos es como que un poquito más, como un poquito más de talento, y no sé la verdad, pero… Dele palmas a Dios. Sí. Obró para bien. Obró para bien. Esas son las cosas que no entendemos, pero cuando estás en Cristo, todas las cosas ayudan para bien. Hay muchos testimonios de acá de lo que Dios ha hecho.
Hay muchos testimonios. Gracias, hermano Ángel. Muchas gracias. Dios le bendiga. Un fuerte aplauso a Dios. Ahora, nunca le escuché, mientras fui al hospital a verle, nunca le escuché decirme: pastor, no entiendo por qué. Si diezmaba, este muchacho desde que llegó comenzó a diezmar y ofrendar. Cualquiera dice: bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué? Podemos cuestionar. Simple y sencillamente entendió que el amor de Dios iba más allá del momento que él estaba viviendo, y Dios lo restauró, y ahí está. Hoy ya no solo está sentado en una silla, hoy está sirviendo en el coro también al Señor, dándole a Dios de lo mucho. Por eso dice: me dio un poquito más todavía, y ahora acá está, sirviéndole al Señor. Escuche, cuando entendemos que el amor de Dios no puede estar condicionado, porque Él no nos condicionó. Señor, voy a ir a la iglesia. Yo te prometo que si tú me haces tener éxito en este negocio, yo voy a ir a la iglesia. No le digas eso a Dios. No condiciones a Dios. Si me dan este trabajo, yo voy a ir a la iglesia. Si mi matrimonio cambia, yo voy a ir a la iglesia. No. Ve a la iglesia. Señor, no importa lo que esté pasando, yo te voy a buscar, porque tú me has dado tu amor, tú me has dado tu misericordia. No le condiciones a Dios las cosas. No le pongas condición. Él nos mostró su amor, un amor incondicional, un amor que no tiene explicación, un amor que por más que tú le busques, ve y estudia, ve a Harvard si quieres para buscarle una explicación, no la vas a encontrar jamás. Simple y sencillamente aprende a recibir ese gran amor y vive en ese amor. Aprende a recibirlo, porque a veces ni eso podemos. No recibimos ese gran amor porque la culpabilidad muchas veces te agobia. La culpabilidad muchas veces te señala. La culpabilidad muchas veces está ahí. Y tú dices: pero si he fallado tanto. Pero ninguna falla, ningún error es más grande que el amor que Cristo Jesús te ha dado. Por más que tú me digas que has fallado tanto, yo te digo: Él te ha amado mucho más de lo que tú has fallado. Su amor no tiene explicación. Ahora, Pablo era un asesino en serie, convertido en predicador. Oró para que comprendiéramos la inconmensurabilidad del amor de Cristo, para que habite, dice en Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Es un amor que no tiene explicación. Excede todo conocimiento. Ningún ser humano podrá descifrarte y comprender ese amor tan grande. Aún hombres y mujeres que tuvieron un cara a cara con Dios, que se encontraron con Dios. Un Pablo que se encuentra cara a cara con Jesús, no puede explicar tan grande amor. Y Juan, el autodenominado discípulo a quien Jesús amaba, utilizó la palabra amor 57 veces en su primera epístola breve. Nuestro versículo clave proviene de la carta de Juan, que es: de tal manera amó Dios al mundo. Y en primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció o no le conoció a Él. Nos hace llamar sus hijos. Qué honor ser el hijo de Dios, ¿verdad? Imagínense que usted le dijera: usted es el hijo de Donald Trump. Ahora usted brincaría de alegre, porque es el hijo de ¿quién? De Donald Trump. Ni español hablara, solo inglés. Pero no tienes cualquier título. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios.
No eres el hijo del presidente de la nación americana. Eres el hijo del dueño del universo. Eres el hijo del dueño entero. Eres el hijo del creador del universo. Eres la hija del creador del universo. El día que entiendas esto, vas a dejar de estar triste. Vas a dejar de agobiarte. Vas a dejar de angustiarte. Vas a dejar de ver lo que pasa en tu entorno. Y vas a ver lo que Dios hizo por ti. Entonces, sin embargo, a pesar de todo lo que aprendemos sobre el amor de Dios en las páginas de la Escritura, no hay una respuesta sencilla a la pregunta que hice al principio: ¿por qué me ama? ¿Te has preguntado? Y le has dicho: ¿qué viste en mí, Señor, para amarme tanto? ¿Qué viste en mí? ¿Qué hice yo para amarme tanto? Y cuando vas y vas a ver o voy a ver lo que hicimos, fue fallarle, fue muchas veces menospreciarle. Porque hablamos del Pedro que le negó, pero muchas veces tú y yo también le negamos. Hablamos del Judas que le entregó, pero muchas veces tú y yo le entregamos. Hablamos del soldado romano que insertó aquella lanza en su costado, pero muchas veces tú y yo también lo hacemos. Cuando le fallamos lo hacemos. Cuando retrocedemos lo hacemos. La pregunta es: ¿por qué me amaste tanto? ¿Por qué, Señor? Si fui culpable, si cuando voy y autoanalizo o autoevalúo mi trayecto de vida, te he fallado demasiado para que me ames tanto. He hecho tantas cosas, Señor, que no merecería ni siquiera que me vieras. Pero ese es el amor del Padre, que aunque tú le hayas fallado, Él te seguirá amando. Él seguirá esperando por ti. Él seguirá esperando ese momento en que tú le digas: Padre, aquí estoy delante de ti, me aparté, pero vengo a ti reconociendo que tu amor no cambia, que tu amor sigue siendo el mismo, que tu amor está ahí para conmigo, Señor. La pregunta es: ¿cuándo será ese día que le vas a decir: Señor, te necesito verdaderamente? ¿Cuándo será ese día que vas a amar tanto su palabra, su presencia, que no vas a querer salir de la oración, que no vas a querer perderte un solo servicio, sino que le vas a decir: Padre, yo sé que tú me vas a hablar hoy en tu palabra y me vas a seguir mostrando tu amor día con día? No es cuántas veces le hayas tú fallado, sino cuántas veces estés dispuesto y dispuesta a volver a Él. Y cierro con esta frase o con esta parte. El hijo pródigo un día se levantó y volvió a casa y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y no dijo: le voy a decir, ¿sabes qué? Yo sigo siendo tu hijo aunque me haya ido. Fue con humildad y le dijo: aunque no lo merezca, aunque no merezca ya tener el título de hijo, vengo aquí, Señor. Hazme como uno de estos de tus jornaleros. Hazme como uno de ellos. Estoy dispuesto a trabajar. Y no importa si no me ves como hijo, pero el padre sabe cómo lo seguía viendo: como hijo. Tú nunca has dejado de ser hijo ni hija. El padre siempre te ha esperado. Y en el momento que vuelves a Él, en ese momento se activa sobre ti el derecho de hijo, el derecho de hija. Aunque el mundo te señale, aunque la gente te critique, aunque la gente te diga: pero y ahora vas a la iglesia y no eras aquel hombre que ya andabas en la calle, en la barra, y no eras aquella mujer que ya andabas en la barra. Dile: no conocía aquel amor tan grande que siendo culpable se derramó sobre mí. No conocía aquel amor tan grande, pero hoy conozco un amor y es verdadero, que me amó incondicionalmente, que me amó siendo culpable, que me amó aun cuando no merecía ese amor, y se derramó sobre mí. Si fuera por merecimiento,
ninguno de los que estamos aquí lo mereciera. Ninguno. Porque no es porque lo hayamos merecido, sino porque Él derramó su amor incondicional sobre nosotros. Cerramos allá. Yo sé que hay gente que